niño, un joven, aprende a orar por lo que oye de sus padres o un ejemplo que tenga de oración. Nosotros nos damos cuenta, el grupo que viene a la oración, nos damos cuenta cuando ellos se ponen a orar y usan palabras, usan frases que a veces nos oyen decir a los dirigentes. Aprenden de alguna manera a orar. Pero los adolescentes, eso quiere decir que los padres no están orando. No digo que no oren ellos, pero no están orando enfrente del adolescente. A lo mejor oras por tus hijos, les bendices y a lo mejor estás en tu cuarto, doblas rodilla y Señor, que este chico, esta chica sea un hijo tuyo, que tenga temor de ti, que te conozca, que no sea tentado, etcétera, etcétera. Pero tus hijos no te están oyendo orar. Y cuando se tengan que enfrentar ellos a un momento de oración, no saben cómo hacerlo. No saben cómo reaccionar ante eso. Así es que aprovechando que ahorita salieron o que subieron, quiero animarte a que tengas un tiempo de oración con tus hijos. Tengas un tiempo para orar con ellos. Pueden ser unos cuantos minutos, pero que el niño, el adolescente vaya aprendiendo a orar. Muy bien. ¿Sí están conmigo? Algunos dicen, pues si yo no sé orar, pues vente los martes. Vente los martes a las 7 de la mañana. Muy bien, abra su Biblia por favor. Perdón, de la noche, ya estoy yo. A las 7 de la noche, martes 7 de la noche. Abra su Biblia por favor y vamos a Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Vamos al capítulo 2, el versículo es el 15. Hemos estado hablando mucho con respecto a lo que tiene que ver la familia, con lo que tiene que ver las personas que están pasando por momentos de quebranto familiar, que algunos están pasando ya por procesos de divorcio, otros han puesto la palabra divorcio en la mesa, los hijos que están creciendo en familias disfuncionales. Hemos hablado por varias semanas con respecto a lo que sucede. Hemos hablado inclusive de segundas oportunidades para las personas divorciadas. Hemos tocado este tema que yo les mencionaba. Yo me sentía muy nervioso, o me sigo sintiendo muy nervioso de tocar ese tema, porque no son asuntos fáciles. Les mencionaba que hay una frase que existe, que dice que hay un elefante en la sala, ¿no? Todo mundo ve ese elefante, pero nadie dice nada. Es un gran problema que está sucediendo, no nada más en la iglesia Viento de Gracia, sino en la iglesia de Cristo en términos generales. Y muy pocos se están atreviendo a decir algo. Muy pocos están tratando de tocar ese tema porque, híjole, es que puedo ofender o puedo hacer sentir mal a alguien y mejor no lo digo. Pero a la medida que hemos estado tocando ese tema es cuando más personas se me han acercado y me han dicho: oye, Abiud, ¿y ahora qué hago con esto? Ya tú mencionaste aquello, ahora cómo reacciono, mi familia, etcétera, etcétera. Y digo, gracias Señor, porque ese tema tenía que ser tocado. Y hemos estado hablando también con el liderazgo de la iglesia, he estado hablando con mi esposa y tenemos que ver por qué se llega ya a ese punto. Ya el divorcio o la separación ya es consecuencia de muchos actos que se han venido cometiendo y que han venido causando esa disolución y ya el resultado es el divorcio. Pero hay cosas atrás que han venido afectando. Así es que si ya estás en Cantar de los Cantares, capítulo 2, vamos a leer el versículo 15. Si no traes Biblia, va a aparecer en la pantalla. Dice así: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos mientras nuestros viñedos están en flor. Vamos a leerlo todos juntos ahí en pantalla, por favor. 1, 2, 3. Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. En Palestina o en Israel, hoy día conocido como Israel, existe un zorro, una zorra
es muy pequeña y le encanta comerse las uvas. Así es que los viñadores en Palestina tenían que estar muy al pendiente de dos tipos de males que les iba a quejar. Uno tenía que ver con la zorra y la otra tenía que ver con los soldados, porque los soldados cada vez que pasaban por un viñedo arrancaban y dejaban sin uvas el viñedo. Entonces de día tenían que estar pensando ahí en los soldados, pero de noche tenían que estar muy al pendiente acerca de la zorra, sobre todo cuando era temporada en que, como dice esta porción, cuando estaban los viñedos en flor. No nada más que ya había fruto, sino que venía la flor y podía venir más fruto. Porque en el momento en el que la zorra llegaba, empezaba a comerse las uvas, pero también maltrataba la flor. Y la Biblia nos habla acerca de tener cuidado de las cosas pequeñas. Como les decía, este no era un animal grande, no era un animal muy vistoso, sino que era un animal pequeño y escurridizo, que tenías que estar tú muy al pendiente, tenías que saber más o menos cómo se movía el zorro o la zorra para poder defender tu viñedo, porque era muy pequeño y difícil de ver. Y como les mencionaba, hemos estado preocupándonos acerca de las situaciones familiares que se presentan. Pero muy pocas ocasiones nos fijamos en las cosas pequeñas que han venido minando nuestra relación matrimonial, que han entrado en nuestra familia y han estado carcomiendo ahí poco a poco, hasta que llega y el problema se empieza a hacer tan grande que ya no hay vuelta atrás, que ya no hay solución y se tiene que llegar al término del matrimonio, a la disolución, al abandono. Entonces, tenemos que ser muy sabios, muy inteligentes para poder distinguir las cosas pequeñas. Y a lo largo de estas semanas vamos a estar hablando acerca de esas zorras pequeñas que se meten en nuestros viñedos, que se meten en nuestras familias, que están robándonos la paz, que nos roban nuestra relación matrimonial y nuestra familia. Ahora, por favor, les pido que me acompañen. Bueno, ahí nada más regresen una hoja. Ahí mismo en Cantar de los Cantares. Perdí el versículo. Alci, si me ayudas, es ese versículo donde dice: me mandaron a cuidar el viñedo de mis hermanos y el mío descuidé. Unos 6, gracias. Gracias. No se fijen en mi tez morena. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Aquí estamos hablando acerca de ese descuido, de que tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos y no descuidar nuestra viña. Nuestra viña hoy día es nuestra casa, es nuestro hogar, es nuestro matrimonio, es nuestra familia. Y esta persona está diciendo: me mandaron a cuidar otros, pero la mía, mi casa la descuidé. Y yo les he venido mencionando que Satanás ha venido atacando dos pilares importantes que sostienen a la sociedad. Una de ellas tiene que ver con la familia y el otro tiene que ver con la iglesia. Cuando Satanás se infiltra en la familia, destruye la iglesia por lo tanto queda debilitada. Pero si la familia es bien protegida, es bien cuidada, la iglesia también es una iglesia fuerte, es una iglesia saludable, es una iglesia que tiene el poder para enfrentar al enemigo. Por eso tenemos que aprender a cuidar nuestras propias viñas. Si no, va a venir el enemigo, van a venir esas zorras pequeñas y nos van a robar los frutos. Proverbios 18:21, por favor. Hoy espero que traigan dónde apuntar
o puedes sacar tu tablet, puedes sacar tu teléfono. Vamos a ver varios versículos bíblicos esta mañana. Proverbios 18, 21. Dice así: en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Tenemos que aprender que una de esas zorras pequeñas que se meten en la familia tiene que ver con la lengua. La lengua es, dice la Biblia, es tan pequeña, pero puede hacer tanto daño que puede destruir naciones, puede incendiar pastizales. Dice que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Proverbios 18, 21 dice que en nuestra lengua, en lo que decimos, hay poder de vida y poder de ¿qué? De muerte. Sabes, tenemos que aprender que el enemigo se trata de infiltrar en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones personales, a través de lo que decimos. Si nosotros no cuidamos lo que decimos, eso va a causar daño en nuestra familia. Vamos a movernos al libro de Santiago, por favor, Santiago 5. Está después de Hebreos. Perdón, es Santiago 3. Santiago capítulo 3, versículo 3. Dice así: cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjese también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Versículo 5 dice así: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes enseñanzas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Esto habla Santiago acerca de la lengua. Habla acerca de ser un miembro muy pequeño de nuestro cuerpo, pero dice, tiene el poder para controlar muchas cosas, tiene el poder para destruir. Y en los matrimonios muchas veces no entendemos el poder de la lengua, el poder de lo que se dice, el poder de lo que se habla. Y ese poder que tiene la lengua, si no lo sabemos dominar, si no lo entregamos al dominio de Cristo, nos domina, nos gobierna y destruye. Como dice Proverbios, puedes levantar y puedes destruir. Puedes animar y puedes desanimar. Puedes hacer que la otra persona se sienta amada, se sienta protegida, se sienta cuidada, o la puedes hacer sentir la peor basura del mundo. ¿Sabes? He estado viendo que muchas personas, muchos matrimonios han tenido problemas con la lengua. Han tenido problemas a la hora de controlar lo que dicen. No saben lo que dicen y causan daño a la otra persona. Hace tiempo en el Instituto Bíblico hubo una falta que cometieron un muy buen número de los internos del instituto. Y el director estaba muy enojado en esa ocasión. En esa ocasión yo estaba de permisos, yo estaba aquí en Toluca, así es que no tuve nada que ver con ese castigo. Tampoco estaba Alcibiades, dice. Y lo que hicieron fue realmente grave. El director les puso un castigo a todos los hombres que estuvieron involucrados, porque fueron hombres. A todos esos hombres los mandó a subir al Cerro de la Silla. Hay una parte a la mitad del Cerro de la Silla donde se pretendía construir un teleférico, o se construyó un teleférico que ahorita está sin uso. Y los mandó allá arriba. Es muy pesada esa subida. Los mandó allá arriba. Y ya estando allá arriba les dio la instrucción. Llevaban una almohada los chicos, y era una almohada de pluma de ganso. La abrieron y la instrucción del director era:
ahora suéltenla, allá arriba, sacudan la almohada. Y ya la sacudieron ahí muy contentos los muchachos, ¿no? Y después decía la carta, ahora recojan las plumas, ¿no? Obviamente, pues a la hora de sacudir las plumas, estando a una altura tan grande como es el Cerro de la Silla, pues el viento se las llevó todas. Dice, eso es lo que ustedes han hecho a esta institución. Pueden pedir perdón, pueden decir, director, discúlpame, no fue mi intención ofender ni a la institución, ni ofender el nombre de Cristo, etcétera, etcétera. Y vas a ser perdonado. Dice, vas a ser perdonado, pero el daño que hiciste es irremediable. Ya, ahí está, ha volado, no lo puedes volver a recoger. ¿Sabes? Nuestras palabras tienen el mismo efecto. Cuando no sabemos tratar a la otra persona, cuando no hemos aprendido a dominar nuestras palabras, a dominar nuestro comportamiento, ofendemos con mucha facilidad a nuestra pareja. Hablamos cosas que no deberíamos decir. Quiero hablarles en tres sentidos. No sabemos controlar nuestra lengua para con nuestra pareja. No sabemos controlar nuestra lengua para con nuestros hijos. Y no sabemos controlar nuestra lengua para con lo que sucede en la iglesia. Y ahorita vamos a relacionar las tres cosas. Cuando tú no controlas tus palabras para con tu pareja, tú únicamente le estás ofendiendo, estás haciendo cosas que esa persona, tu pareja, alguien que decidió pasar el resto de tu vida contigo, se arrepienta de haber tomado esa decisión, ¿verdad? Diga, ¿para qué me casé con este hombre que lo único que hace es menospreciarme a mí? Es hablar mal de mí. Es decir que soy una inútil o soy un inútil. Eso es únicamente estar soportando comentarios negativos en contra de mi persona. Hay matrimonios, ¿no?, que les cuesta trabajo bendecir, o esposos y esposas que les cuesta trabajo hablar bien de su esposo. Y recuerda, Proverbios dice que en nuestra lengua tenemos el poder para la vida, para edificar, para animar, pero también tenemos el poder para la muerte, para hablar mal de las personas. Y hay matrimonios que únicamente se la pasan hablando mal uno del otro. ¿Por qué te pones ese vestido? Ni te queda. Y es el vestido que se acaba de comprar la mujer, ¿verdad? Es el último. Dice, la persona que le vendió el vestido dijo, qué guapa se ve, señora, qué bonita se ve, ¿verdad que sí? ¿No? Se ven re bien. Y llega a la casa y te ves bien gorda con eso, no te queda. Mira, se te hacen los brazos como de guajolote. No. Uno empieza a hablar mal de la otra persona. Y la otra persona dice, ¿esa es la persona con la que me casé? Ese es el hombre que prometió, que juró amarme, que juró bendecirme, que juró cuidarme hasta el fin de nuestros días. Ahora, también está la mujer que habla mal del esposo. En muchas ocasiones esto es muy notorio, porque casi siempre el esposo termina siendo el baquetón de la casa, ¿verdad? Y la esposa habla mal del esposo y empieza a denigrarlo, pero lo hace no nada más hablándole a él, sino le habla a sus hijos. Eres igual de inútil que tu padre, ¿no? ¿Han oído eso? No se los han dicho, no. Sus amigos. Eres igual de inútil que tu padre, no sirves para nada, eres un flojo, eres un esto, eres un aquello. Y no nada más estás hablando mal de tu esposo, mujeres, sino también estás contaminando a tus hijos. Estás hablando mal a tus hijos de tu esposo. En las ministraciones que hemos tenido de aquellas personas que se están separando o ya están separadas, lo que les decimos es esto: nunca le hables mal a tu hijo o a tu hija de tu esposo, por mucho daño que te haya causado, por mucho mal que haya provocado en tu familia. No les enseñes a ellos, o no les hables mal a tus hijos de tu cónyuge o de tu ex.
Porque la Biblia dice que les tienen que honrar, que el hijo tiene que honrar a su padre y a su madre. Y si tú lo único que haces es hablar en contra de él, tú le estás enseñando a no honrar a su padre y en algunos casos a su madre. Tenemos que saber controlar lo que decimos. Tenemos que aprender a dominar, y nosotros no vamos a poder dominar la lengua. Es Cristo en nosotros quien nos ayuda a ser prudentes, a ser personas que controlemos nuestro decir, a ser personas que sepamos el poder o la influencia que tiene la lengua entre nosotros. ¿Sí me estoy explicando hasta ahorita? Les mencionaba que hay 3 sentidos en los cuales se habla, se puede hablar bien o se puede hablar mal. Un sentido es hablar en contra del cónyuge, otro es hablarle a los hijos y otro tiene que ver con la iglesia. Aquí quiero enfocarme un poquito más. Nos hemos dado cuenta, mi esposa y yo, de algunos aspectos. Les repito, nos preocupan los hijos, nos preocupan sus hijos, nos preocupan los adolescentes. Y en muchos casos hemos detectado esto. Es el padre o es la madre quien habla mal de la iglesia a sus hijos. Porque sus hijos son muy transparentes. Sus hijos son muy inocentes. Y a veces nos enteramos que es el papá o es la mamá quien está hablando en contra de la iglesia, les está hablando mal de la iglesia. Nuestro deseo es que sus hijos crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que sus hijos puedan crecer maduros, puedan crecer firmes en la fe. Pero muchas veces nos damos cuenta de que es el papá o la mamá la que dice: no, hijo, no vayas a la iglesia, hoy tenemos partido de fútbol. ¿Para qué vas? Va a estar bien aburrido. El pastor me cae bien mal. No venden ahí lo que yo quiero comer. No vayas a la iglesia. Ve otro día. La iglesia es para gente que realmente se ha portado mal. Ve, no tienes que ir a la iglesia. Y nos hemos dado cuenta de eso y nos preocupa enormemente. Porque es el papá el que tiene que encauzar, es la mamá la que tiene que encauzar a los hijos a un conocimiento profundo de la palabra de Dios. A que ellos crezcan firmes, a que ellos crezcan en el conocimiento de lo que Dios quiere hacer para con ellos. Sin embargo, son los mismos papás los que hablan en contra de la iglesia, los que hablan en contra del pastor. A veces nos damos cuenta también de que a la hora de la comida, el postre somos algunos de los que estamos aquí enfrente. Oh, ¿ya viste cómo iba vestido el del teclado? ¿Ya viste que desafinaron terriblemente? Y el pastor, no, lo que dijo, lo que hizo, y lo hacen enfrente de los hijos. Ahora, de alguna manera estamos expuestos a eso y entendemos eso. Sabemos que se puede tocar el tema del pastor. No es correcto, pero sabemos que eso va a suceder. El problema es que ustedes le están hablando mal de la iglesia a sus hijos. ¿Qué va a suceder cuando esos hijos sean mayores? Cuando esos hijos puedan decidir si vienen o no a la iglesia. ¿Qué va a suceder cuando los hijos tengan voluntad y puedan decir: mamá, no quiero ir a la iglesia? ¿Pero por qué, hijo? Y todavía se preguntan: ¿pero por qué? Porque todo el tiempo has estado hablando mal de la iglesia. Y crecen con ese sentimiento en contra de la iglesia. Santiago dice que la lengua puede ser muy pequeña, pero que es como un timón de un barco. Y el timón es muy pequeño y el barco puede ser enorme, pero hacia donde se mueva el timón, el barco se va a mover. Y hacia donde tu lengua se mueva, hacia donde tus palabras se dirijan, hacia allá se va a dirigir tu vida, hacia allá se va a dirigir tu familia, hacia allá se pueden dirigir tus hijos. Por eso es que tú y yo tenemos que ser muy sabios y muy entendidos en saber encaminar perfectamente lo que puede
el daño que podemos causar a nuestra familia. Muchos matrimonios se han disuelto porque las personas únicamente se hablan mal uno del otro. En algún momento hubo un enamoramiento. En algún momento se sintieron atraídos, en algún momento dijeron, este es el hombre o esta es la mujer con la que yo quiero pasar el resto de mi vida. Pero no supieron dominar su lengua, no supieron controlar sus palabras. Y lo único que salía de aquí hacia allá eran ofensas, eran maldiciones, eres una inútil, no sirves para nada. Y tú también eres un inútil, no. Si yo me muero, no sabes ni prender el microondas. Y únicamente se están ofendiendo. Únicamente están en ese sentido. Hemos detectado mucho en ese sentido. Tenemos que aprender a entregar el dominio de la lengua al Señor Jesús. Mi esposa, algunos de ustedes lo saben, otros no. Mi esposa y yo no tuvimos un noviazgo normal. En el Instituto Bíblico nos enseñaron esto, hemos transmitido constantemente a los chicos de la iglesia y a los papás se los podemos transmitir o se los queremos transmitir. Nos enseñaron un noviazgo corto, una amistad larga, un noviazgo corto y un matrimonio para toda la vida. Nos decían, ¿sabes qué? Chicos, tengan amistad con todo el mundo, con chicos, con chicas. A la hora del noviazgo, su noviazgo tiene que ser corto y su matrimonio para toda la vida. Pero hubo algo en mi caso. Yo terminé mi noviazgo anterior un año previo a graduarme. Y cuando me dijeron eso, no saben cómo me enojé. Porque es más, eso me lo dijeron como 3 meses antes de salir del instituto. Y yo dije, ¿y ahora con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a pasar una amistad larga? Porque me están diciendo una amistad larga, un noviazgo corto y un matrimonio para toda la vida. ¿Con quién me voy a casar si ya estoy en cierta edad? No tengo tiempo para una amistad larga ya. Pero no me había dado cuenta que Mili y yo ya habíamos venido siendo amigos por un cierto tiempo. Cuando Dios nos habla a ambos, nuestra amistad continuó por teléfono, me hablaba y me decía, oye, viuda, es que estoy yo acá en el ministerio, en la iglesia, y los hermanos me están tratando así. No pasa nada, le decía yo, así son, tú no te preocupes, tú aguanta. Y nuestra relación era por teléfono. Hasta que hubo un momento en el cual yo sentía que le tenía que decir, ¿te quieres casar conmigo? O sea, yo no le dije, ¿quieres ser mi novia? ¿Te quieres casar conmigo? Y estaba yo por teléfono y estaba muy nervioso esa ocasión. Y ella también, ella después me confesó, dice, yo sabía que en ese momento me lo ibas a decir. Y estábamos por teléfono y le dije, oye, es que yo he sentido de Dios que tú y yo nos tenemos que casar. Y ella dijo, sí, está bien. Y la verdad es que viajar a Coatzacoalcos, aparte de que es mortal, son 14 horas, es caro, económicamente es caro. Entonces, únicamente viajé una sola ocasión a Coatzacoalcos y fue a que su familia me aceptara, porque ya me conocía, no que me conociera, sino ya me conocía, a decirle, señora, me voy a robar a su hija en un año, a que su pastor también diera la bendición, y no regresé más que por ella, ya regresé junto con mis papás. Entonces nuestro noviazgo realmente no existió. Nuestro noviazgo fue nuestro primer año de matrimonio. Y ahí es donde venía la cosa peliaguda, ¿no? Porque por teléfono y en amistad todos somos a todo dar. ¡Ay, qué buena onda! ¡Ay, qué bendición de Dios! Alcanzaste tantas almas, me da mucho gusto. Trabajaste con el pastor, qué buena onda, abriste tantas misiones, excelente.
Eso era por teléfono. Pero ya ha llegado aquí el momento del trato, del noviazgo. Nosotros no lo tuvimos. No lo recomiendo, pero nosotros no lo tuvimos. Nuestro noviazgo fue en el primer año de casados. Y yo tengo una mirada un poquito pesada. Tengo el ceño fruncido, ¿verdad? Ya lo saben. Tengo que ponerme botox o algo así. Yo nací así, pues. He visto mis fotos de niño y dije, estoy enojado. No, estoy a todo dar. Pero así nací. Y Mile a cada ratito me decía, es que estás enojado. Que no estoy enojado, le decía yo. Eran momentos un poquito complicados. En los que si platican con ella seguramente les querrá decir que ella quería regresarse a Coatzacoalcos. Señor, me equivoqué, perdóname, ¿no? Me deslindo de toda responsabilidad. Pero eso era con respecto a mi mirada. También el tono de voz. Mis papás ya me conocían y ella me decía, Abiud, es que hablas muy cargado, muy fuerte. Y me lo decía tantas veces que me di cuenta que o yo tenía que cambiar o mi matrimonio iba a terminar antes de que empezara. Y empecé a orar al Señor. Y le dije, Señor, y yo me ponía, y se los he mencionado en varias ocasiones, yo me ponía la mano en la frente y Señor, ayuda a suavizar mi rostro. Yo amo a mi esposa, yo la amo. Pero ella se siente agredida de alguna manera cuando yo me expreso por tal o cual cosa. Y yo me ponía mi mano en la frente, no se me ha quitado, pero ya le cambió a ella el aspecto, ¿verdad? Le he dicho, Señor, ayúdame a cambiar esta área en mi vida. Ayúdame a cuando yo hable no sea golpeado. Sea con amor, sea con bendición para mi esposa, porque yo amo a mi esposa, aunque hay momentos en los que si yo subo el tono de voz, se nota inmediatamente. Y también pasó por las mismas. Y es un asunto sumamente delicado el trato entre matrimonios por la forma en cómo hablamos y también por lo que hablamos. Por lo que decimos. Y les repito, he visto y he escuchado a muchos matrimonios que lo único que se hablan entre ellos son ofensas. ¿Se acuerdan de Ofelia Gilmain en una película de Cantinflas, El Patrullero 777? Inútil hablando a su marido. Y así hablan muchas mujeres de su esposo. Y eso va minando. Recuerden, no en todos los casos usted puede decir, híjole, mi matrimonio no está en crisis o no ha pasado por eso, por ese asunto. Son pequeños detallitos. Vamos a hablar de otros detalles en otros domingos. Pero a lo mejor el tuyo sí tiene que ver con la lengua, tiene que ver con las mentiras, tiene que ver con el insulto, tiene que ver con que tú cuando hablas eres una persona hiriente que golpea con las palabras. Y eso no nada más aplica con la esposa o el esposo, también con los hijos. Muchos hijos han crecido lastimados por cómo sus padres les han hablado. El día de ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona que no es de la ciudad, hablé por teléfono, tenía tiempo que no hablaba con él y le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? Y me dice, mi esposa está yendo al psiquiátrico. Y órale, pues ¿hace cuánto que no te hablo? Y me dice, y hemos descubierto que tiene su problema en la infancia, el trato de sus papás para con ella. Y me dio mucha tristeza escuchar eso. Y estuvimos ahí como, unos 40 minutos y le dije, déjame orar por ti, por favor, por tu esposa. Hay un efecto muy poderoso en nuestra lengua. Y muchas veces no lo sabemos. Los hijos, los pequeños, muchos de ellos están dañados por lo que decimos, por cómo les hablamos.
Me quedé un poquito pensando en esta pareja. Vamos a ver unos cuantos versículos, por favor. Casi todos están en Proverbios, así es que antes de eso vamos a Salmo 31. Salmos 39. Capítulo 39, versículo 1. Me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca. Fíjate lo que el rey David está diciendo, me voy a abstener de pecar con la lengua. Se puede pecar y se peca. Dice, me voy a abstener. Dice, él llega a aspectos radicales. Dice, me voy a poner una mordaza en la boca. Así de complicado, así de poderosa es la palabra hablada. Y David lo entendía. Vamos ahora a Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice, el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Aquí está hablando de que la lengua puede o herir o puede sanar. Estamos en Proverbios capítulo 12, versículo 18. El charlatán hiere con la lengua como con una espada. Si yo hiciera una pregunta ahorita y les dijera, ¿cuántos de ustedes han sido heridos por una frase, una palabra que les dijeron? El 99.9% de ustedes levantarían la mano. A lo mejor te lo dijo tu papá, tu mamá. A lo mejor te lo dijo alguien que tú amabas, tu mejor amigo, tu mejor amiga. A lo mejor te lo ha dicho tu hijo. El caso es que todos hemos recibido algún tipo de herida a través de una palabra que nos hayan dicho. En algunos casos es tan marcada que eso no les deja avanzar. Hemos conocido a hombres y mujeres que su papá lo único que decía es que tú no sirves para nada, tú eres un inútil, tú no vas a crecer, tú no vas a hacer nada o nadie en la vida. Y esa persona efectivamente nunca ha sido nadie en la vida. Está la historia de un pastor que en Estados Unidos se utiliza mucho que los pastores o ciertas denominaciones contratan a los pastores. Está la iglesia, está la asamblea, pero si no les gusta un pastor, le dan las gracias y empiezan a buscar otro pastor y ver cómo se adapta ese pastor a esta iglesia. Y así contrataron a uno. Y este pastor llegó con mucho ánimo, con mucho ímpetu y les habló a la iglesia, iglesia, vamos a crecer, iglesia, vamos a ser la mejor iglesia de la región, así es que vamos a prepararnos, vamos a extender nuestras tiendas, nuestras estacas y vamos a hacer el auditorio más grande y más increíble que esta comunidad pueda tener. Y la iglesia decía, ok, va. Es un pastor que nos está desafiando, es un pastor que nos está animando a crecer, órale va. Y ahí iba la inversión. Hasta que la iglesia terminaba tan endeudada, tan mal que tenían que detener la obra y despedían a este pastor. Y este pastor fue contratado en otra región por otra iglesia e hizo exactamente lo mismo. Hizo exactamente lo mismo. Iglesia, vamos a crecer, vamos a ser la más grande. Y endeudó a una segunda iglesia. Lo despiden de esa segunda iglesia. Y en la tercera, alguien lo confronta. También en la tercera endeuda a la iglesia. Y alguien lo confronta y le dice, te he venido siguiendo los pasos. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué llegas a una iglesia y les prometes que va a haber bendición y terminas endeudando a la iglesia? Te sales de ahí y cautivas a otra iglesia y te terminas endeudándola. Pero el trasfondo de ese pastor era que su papá siempre le había dicho que él no iba a hacer nada,
que él no iba a ser nadie nunca. Él quería impresionar a su papá. Y por eso llegaba a esa iglesia y quería hacer algo grande, de tal forma que cuando estuviese terminado pudiese decirle a su papá: papá, te equivocaste, soy alguien, hice algo. Pero en ese proceso él fracasaba, vez tras vez tras vez. Estoy hablando de un pastor. Lo mismo sucede en los congregantes. Cuando no sabemos bendecir a nuestros hijos, cuando no sabemos hablarles palabra de bendición a nuestros hijos, les causamos un daño irreversible. A lo mejor no lo notas al principio, pero después ese poder de vida y ese poder de muerte se ve reflejado ahí. Por eso al principio quería mencionarles acerca de la oración con los adolescentes, porque se ve que no se está orando con los adolescentes. No están hablando palabra de bendición con los adolescentes. Y alguien va a llegar en su escuela con los adolescentes y les va a hablar palabra de maldición. Tú tienes que hablarles palabras de vida. Tienes que hablar palabras de vida con tu hijo pequeño. Tienes que hablar palabras de vida con tu hijo de mediana edad. Adolescente, y con tus hijos de mediana edad. Bendícelos en todo momento. Habla bien de ellos. Anímalos. A mí hay una familia cuyo esposo les dice campeones a sus hijos. Ah, campeón, ven. Otro le dice tigre, si no mal recuerdo, a su hijo. Les dice tigre, oye tigre, ven, ánimo, échale ganas, habla bendición. Pero otros, chamacos sonso, si bien nos va, ¿no? Estamos transmitiendo, por eso no puedo usar las otras palabras que luego les dicen. Tenemos que ser padres que bendigan a sus hijos. Tenemos que ser esposos que bendigamos a nuestras esposas. Hombres, ¿hace cuánto tiempo no le dices a tu esposa: qué guapa te ves hoy? Pues hace tiempo que no se ve guapa, vas a decir, ¿no? No. Habla palabras de amor para con ellas. Y esposas, también necesitamos lo mismo. También necesitamos que nos digan: oye, qué guapo te ves el día de hoy, qué bien te ves. Eso nos anima, créanme. Podemos parecer muy fuertes, pero nos anima cuando nuestra esposa habla bien de nosotros. Cuando dice: qué buen trabajo hiciste, estoy orgullosa de ti. ¡Wow! Eso es increíble. Pero si no lo haces, esa zorra va a estar comiendo de las uvas poco a poco, y va a llegar alguien que sí le diga a tu esposo: qué guapo te ves. Ya nadie dijo amén, ¿verdad? Y si tú no le dices a tu esposa qué guapa se ve, va a llegar alguien que sí se lo diga. Tenemos que aprender a dar vida con nuestras palabras. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero animarte a que, basado en mi experiencia, puedas orar. Si tú quieres ponerte tu mano sobre la boca, puedes hacerlo. Tú te conoces perfectamente. Tú sabes qué palabras has estado hablando. Tú sabes si de tu boca sale bendición o sale maldición. Tú sabes si de tu boca sale verdad o sale mentira. Tú sabes si sale heridas o trae sanidad tus palabras. Pero quiero animarte esta mañana a que podamos orar para que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero que mi lengua esté sometida al dominio de Cristo. Y quiero pedirte que aun cuando no sea mi deseo, yo pueda aprender a disciplinarme y hablar cosas buenas. Aun cuando quiera salir cosas malas de mi boca, de mi lengua, aun cuando quiera maldecir, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero revertir eso.
Tu palabra nos habla acerca de ser personas que aprendamos a dominarnos. Y queremos ser personas así. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero bendecir a esta congregación. Señor, hemos visto el efecto que causa una lengua que no está dominada bajo el Espíritu Santo. Hemos visto lo que sucede cuando hablamos sin pensar. Decimos cosas que ofenden a la persona, a nuestro esposo, a nuestra esposa, que ofenden a nuestros hijos, pero también que ofenden a tu nombre, Señor, ofendiendo a la iglesia, ofendiendo al pastor, hablando mal de la iglesia. Señor, queremos pedirte en esta hora que nos ayudes a dominarnos, que nos ayudes para que nuestra lengua sea una lengua que únicamente hable verdad, que únicamente hable integridad y únicamente hable bendición, Señor. Queremos ser personas totalmente entregadas y sometidas a ti. Señor, vemos cómo nuestros matrimonios, nuestras familias han venido sufriendo poco a poco porque no hemos cuidado nuestra viña, hemos descuidado, nos hemos protegido de otros aspectos, de pecados inclusive más grandes. Pero tu palabra nos dice que las zorras pequeñas llegan y se comen nuestro fruto hasta que echan a perder todo un viñedo. Señor, no queremos que la lengua eche a perder nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestra relación con la iglesia, Señor. Yo les bendigo en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Dios es bueno y tenemos que aprender estos aspectos de la vida, son importantes.